¿Enseña Lucas 21 del 34 al 36 que la salvación se pierde? Vamos a ver lo que dice el versículo. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos, esta es la frase controversial, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Algunos argumentan y usan este versículo para decir, esta es una prueba de que la salvación se pierde, porque si un cristiano se descuida, si un cristiano no vela, si un cristiano no está orando y llega el Señor de repente, entonces esta persona no va a ser considerado digno de escapar del juicio venidero y no va a poder estar en pie delante del Hijo del Hombre, se va a quedar en la tierra, es lo que dicen algunos, y algunos hablan del rapto y todo este tipo de cosas. Bueno, vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta. La primera cosa que quiero decir es que tenemos que ir al idioma original, en este caso el griego. Por lo menos vamos a leer la primera parte del versículo 36, que creo que es el versículo más importante. Vamos a leer en el idioma original desde el versículo 36, parte A, que dice: Agrimnite de en pandikero diomeni inakatishisite. Aquí hay una palabra clave. La frase en Reina Valera en el versículo 36, que está en rojo acá, que dice que seáis tenidos por dignos, es la palabra en griego katishisite. En griego no tiene la idea de la traducción que hay acá en Reina Valera, que seáis tenidos por dignos, porque realmente si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿quién es digno? Ninguno es digno. Nadie es digno de estar en pie delante del Hijo de Dios. No hay posibilidad alguna por nuestra condición pecaminosa de que nosotros seamos dignos. No hay nada que gane el favor de Dios de nuestra parte. Por eso existe la gracia de Dios, que es favor no merecido para con nosotros. De manera que el ser dignos es sospechosa en la traducción. Se ve que es una muy mala traducción. Y cuando uno va al idioma original, katishisite significa tener fuerza o estar fuerte. De hecho, la palabra es compuesta. Viene de kata, que significa en contra. Es una preposición que significa en contra. Y isho, que significa fuerza o poder. De manera que algunas traducciones en inglés dicen de tener como un poder suficiente, un overpower, estar sobre empoderado. Algo así es lo que tiene la idea. Bueno, es como tener la fuerza suficiente para ir en contra de algo que es contrario. Esa es la idea en el idioma original. Y cuando uno lee el contexto, lo que dice precisamente es eso. Imagínense, si yo me embriago, si yo como desmedidamente, caigo en la glotonería, no voy a tener la fuerza suficiente para ir en contra de una fuerza adversa y contraria. Esa es la idea aquí. Y habla también de no afanarse, de estar pendiente de otras cosas, porque eso es algo que me va a distraer. Y va a venir algo de repente en aquel día sobre vosotros, sobre nosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Se usa la palabra lazo, que en el idioma original también tiene la idea de una trampa, así como esas trampas que se utilizaban para agarrar aves o se utilizan para agarrar los ratones. Bueno, más o menos esa es la idea. Imagínense si un ratón tuviera la conciencia de saber de que eso es una trampa, de que ese es un lazo para atraparlo, o un ave. ¿Ustedes creen que caería allí? No, precisamente Cristo está dando la advertencia para que aquel día no venga como un lazo sobre nosotros, sobre los cristianos. Es decir, nos está dando la fórmula perfecta y nos está haciendo conscientes de que hay un lazo que va a caer sobre los habitantes de la tierra, y a nosotros los cristianos eso no nos puede agarrar de sorpresa como una trampa agarra a su presa. ¿Por qué? Porque realmente estamos advertidos y se nos llama a velar pues en todo tiempo orando. Y la frase que seáis tenido por dignos, que es una traducción muy pésima, que realmente no dice eso el texto, lo que dice es para que tengan fuerza, para que estén fuertes, y está hablando de fuerza física. De hecho, cuando uno va al contexto de todo el capítulo 21 y además de los paralelos de Marcos 13 y Mateo 24, uno puede darse cuenta que hasta el Señor dice, ay de las que están encinta. Imagínate una mujer embarazada, ¿qué fuerza va a tener para correr? No puede. Y ese es el contexto en el que esto se dijo precisamente. ¿Por qué? Porque va a haber mucho problema al día de la tribulación. Va a haber una fuerza agigantada satánica contra los cristianos y una persecución terrible, que la advertencia del Señor nos dice que tenemos que huir, que tenemos que escapar, que tenemos que escondernos. Va a haber un momento en que vamos a tener que hacer eso. Imagínate, si estoy borracho, ¿cómo puedo correr un borracho? Si estoy harto, demasiado lleno, ¿cómo puedo correr? Las mujeres embarazadas, ¿cómo podrían correr? Entonces lo que está advirtiendo el Señor es que en ese momento va a haber necesidad de huir y de esconderse, porque va a haber persecución. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí, y es necesario que estemos preparados para tener la fuerza suficiente en el tiempo de la gran tribulación para poder correr. Este es el contexto. De hecho, algunas versiones más honestas han hecho una traducción mejor. Por ejemplo, la Biblia textual, la versión 3 dice: así que velad en todo tiempo rogando tener fuerzas para escapar. Es decir, cuando nosotros oremos tenemos que pedirle al Señor tener fuerzas, especialmente si estamos viviendo en un tiempo que sabemos que hay señales que el Señor ha advertido
sucedido para que estemos atentos. Hoy este es el tiempo de la gran tribulación. Y dice, tienen que ustedes estar orando y velando para que puedan tener fuerzas. Ahí dice, rogando tener fuerzas, pidiéndole a Dios que te dé fuerzas para aquel momento de todas estas cosas, para poder escapar, de todas estas cosas que están por suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre, es decir, presentarnos ante el Señor cuando Él venga. Ese es el punto aquí. En segundo lugar, es necesario entender los pasajes paralelos y además todo el capítulo 21 en su respectivo contexto. Lucas 21 completo es el pasaje paralelo que tiene que ver con Mateo 24 y 25 y Marcos 13. Estos tres evangelistas narraron lo que Cristo dijo y agregaron detalles a toda la conversación que Cristo tuvo con sus discípulos, respondiendo a la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Y Jesús, presenta una cortina de acontecimientos. El primer acontecimiento que se narra es, va a haber la destrucción del templo, ocurrió en el año 70 después de Cristo. Esa es la primera señal. La segunda es señales engañosas del fin. Habrá gente diciendo que son los ungidos de Dios, que son los Cristos, que habrá un Cristo por acá y que están haciendo señales y prodigios, y estos van a intentarlo todo para engañar aún, si fuese posible, a los escogidos. Ese que si fuese posible simplemente una idea subjuntiva, imposible de que ocurra, pero que lo que quiere decir es que va a intentar, si es posible, con señales y prodigios, tratar de convencer a los escogidos de Dios a que caigan en ese lazo. En tercer lugar, habrá persecución de los discípulos. Ahí está, por eso el Señor les dice: huyan, no se regresen a buscar su capa, no se devuelvan y huyan a los montes. El Señor les dice a los discípulos que se escapen, que huyan. Pero si estás borracho, si estás lleno de comida, si estás embarazada, si estás, qué sé yo, no vas a poder hacerlo. Y estamos hablando en el tiempo de la gran tribulación. Va a haber momento en que vamos a tener que escapar, que vamos a tener que huir, vamos a tener que tratar de evitar la persecución que se va a agigantar contra nosotros. El quinto acontecimiento es que el Señor va a venir en medio de esa situación, venida del Hijo del Hombre. Y por último, seguridad de eventos finales. Va a ser cierto, va a ser seguro que van a acontecer todas estas cosas. Por eso Cristo dice: de cierto os digo. Jesús sella estas profecías con todos estos eventos en esta secuencia que estoy diciendo acá. Y es dentro de este contexto en que ocurre la exhortación final o la advertencia de Cristo. ¿A qué? A que estemos preparados. Es un llamado a estar preparados, a estar atentos, a estar despiertos, a estar alertas, especialmente si tenemos señales que indican que el Hijo del Hombre viene por los acontecimientos que estamos viendo que están pasando en el mundo en el tiempo de la gran tribulación. Y es allí donde nosotros tenemos que estar alertas y no descuidarnos en ningún momento. De hecho, algunos han sugerido la idea de que muchos cristianos van a tratar de beber licor y de emborracharse para suprimir el dolor de tanta persecución y de tantos tormentos, de tantos ataques, y van a tratar como de desconectarse de este mundo existente. Algunos van a intentar incluso hasta envenenarse. Por eso algunos comentaristas han concluido de esta manera. Esto tiene la idea de querer suprimir el dolor de alguna manera, y por eso vamos a beber, y por eso vamos a hacer algo que suprima mi mente y que pueda yo olvidarme del dolor que estoy enfrentando, porque muchos van a ser heridos también. Entonces el contexto es no se preocupen, huyan y traten de estar bien y escapar para que puedan presentarse luego delante del Señor. Está hablando del inminente regreso del Señor, porque el Señor viene. Esa es la esperanza de ustedes. No se tienen que angustiar ni preocupar ni tratar de suprimir sus conciencias, porque lo que ustedes tienen que hacer es orar y orar y orar para que ese día no los agarre como una gran trampa, una gran red, un gran lazo que va a caer sobre la tierra. Ya a ustedes no les puede hacer efecto eso. ¿Por qué? Porque ustedes están advertidos. Conclusión: lo que Jesús está tratando de decirle a sus discípulos es que en el periodo de la gran tribulación, donde todos estos eventos que he mencionado acontecerán, habrá un ataque satánico desmedido por hacer todo lo posible en contra de los cristianos. La advertencia ayuda a los cristianos auténticos a no caer en la trampa, en esa trampa que va a caer sobre el mundo entero, a que estemos preparados para que esa trampa no caiga como va a caer sobre los habitantes de la tierra, porque nosotros los cristianos estamos advertidos y somos poseedores, gracias a Cristo, de la fórmula perfecta de cómo escapar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Estar orando y pidiéndole a Dios que ese día podamos tener las fuerzas físicas para huir de los ataques y de las persecuciones que el anticristo tratará de hacer contra los cristianos. Ese es el contexto. No está hablando de la pérdida de la salvación. De hecho, en Mateo 24 se nos habla de un buen siervo y de un mal siervo. El siervo malo lo que hace es decir: Señor, va a tardar en venir. Siempre el siervo malo es el contraste del verdadero siervo fiel y justo, que es el cristiano auténtico. Y este más bien, que está infiltrado muchas veces en la iglesia aparentando ser cristiano, dice: no, el Señor no va a venir nada, y va a ser como una especie de promoción y va a empezar a golpear a los cristianos. Esto es una alegoría que tiene la idea, va a revelarse al final
quién es quién. Y muchos que aparentemente son siervos, su parte estará con los hipócritas, no porque perdió su salvación, sino porque realmente nunca fueron cristianos. Así que alegóricamente el siervo malo o el mal siervo es el contrario del verdadero cristiano. Siempre se ha utilizado en la Biblia para indicar lo contrario, el impío, al malo, al que realmente no es cristiano. Esa es la connotación. Por eso en las parábolas de los talentos y en otras parábolas, ese siervo malo es presentado por Cristo como alguien que considera al Señor como alguien duro. Entonces esta persona es negligente, ese no es cristiano auténtico. Y eso fue presentado en muchas parábolas por Cristo. Bueno, espero haberles ayudado. Recuerden que muchos pasajes que aparentan decir que la salvación se pierde es precisamente porque nos ponemos los anteojos prejuicistas o llenos de prejuicios y venimos con una mentalidad arminiana, y ya aquí encontré una evidencia de que podemos perder la salvación. Primero, ahí no está hablando de la salvación. Si la salvación se obtiene por orar y por velar, mi hermano, todos estamos perdidos. Muchos cristianos no oran, muchos cristianos no velan. Por no velar o por no orar, tú no te puedes perder, porque la salvación depende de Dios. No es por obras para que ninguno se gloríe, es solamente por fe. Este es un punto que muchas veces sacamos versículos así, donde el contexto ni siquiera habla de la salvación de los cristianos. La salvación de los cristianos está garantizada en Cristo Jesús y no tiene estos pasajes nada que ver con la salvación. Más bien es una alerta para que la trampa que va a venir sobre el mundo no caiga sobre nosotros. Tenemos la fórmula, somos poseedores de la fórmula. Para nosotros no va a ser una sorpresa. Ese es el punto en esta discusión. Bendiciones y espero haberles ayudado a aclarar sus dudas.